Dice la palabra del Señor allí. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le sean sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Señor, aquí está tu bendita palabra. Te rogamos ahora que tú puedas ministrar nuestras vidas por medio de ella y que puedas, Señor, reafirmar tu verdad en nuestros corazones, la verdad grandiosa de tu resurrección y todo, Señor, lo que eso significa para nosotros. Ayúdame a ser claro, Señor, y fiel en ella y que pueda ser de bien para nosotros, que pueda ser, Señor, de bien para aquellos que nos visitan, que tú obres por medio de ella en salvación también. Estamos, Señor, confiados en el poder de tu palabra. Úsala, Dios,
para el bien de tu pueblo y para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estaremos viendo en esta mañana este texto y vamos a verlo dividido en 3 partes. Primeramente veremos cuál es el núcleo del Evangelio, y el apóstol Pablo está aquí hablando a esta iglesia acerca de o recordándoles cuál es el núcleo del Evangelio que ellos han recibido. En segundo lugar, vamos a estar viendo algunas implicaciones que Pablo está trayendo a la iglesia, que tiene el dudar o el negar la verdad de la resurrección. Y en tercer lugar, vamos a ver cuáles son los beneficios, pudiéramos decirle, o las implicaciones verdaderas de la resurrección que Pablo nos está mostrando en la última parte de este fragmento de 1 Corintios 15. Queremos, mis hermanos, recordar también esta verdad que Pablo está estableciendo, y quiero que nosotros en esta mañana podamos cobrar ánimo y esperanza, porque como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos y estaremos con Él por siempre. Como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos y estaremos con Él por siempre, mis hermanos. En primer lugar, y antes de entrar a lo que Pablo está estableciendo, quiero ponerle un poquito en contexto qué está sucediendo, porque Pablo está hablando acerca de esto a esta iglesia. Bueno, esta iglesia ha escuchado el Evangelio con anterioridad. Hay una iglesia establecida en la ciudad de Corinto, y a pesar de varias situaciones que ya Pablo ha estado tratando, Pablo comienza ahora a tratar con ellos el tema de la resurrección, porque algunos dentro de la iglesia, y tenemos aquí el propio contexto del pasaje propio que estamos viendo, Pablo se pregunta por qué hay dentro de ellos algunos que están cuestionando la resurrección, porque hay algunos dentro de ellos que están dudando acerca de esta verdad que ya ellos han escuchado. Pero lo que está sucediendo no es que ellos están dudando acerca de si Cristo resucitó o no, sino si ellos van a resucitar o no. La duda de la iglesia en Corinto está dada por su propia resurrección, no por la resurrección de Cristo. Ellos han entendido lo que Pablo les ha predicado, ellos lo han creído, pero ellos, o algunos de ellos, Pablo no generaliza aquí, pero algunos de ellos Pablo está diciendo que están dudando acerca de su propia resurrección. Y Pablo está exponiendo su argumento en 1 Corintios 15 para mostrarles a ellos cuál es la implicación o las implicaciones que tiene la resurrección de Cristo que ellos han creído, porque es el Evangelio que Pablo les ha estado predicando. Mis hermanos, Pablo está estableciendo allí en primer lugar el Evangelio, o la resurrección es el núcleo del Evangelio. Pablo les dice ahí, mis hermanos, en los versículos 1 y 2, que este Evangelio ha llegado a ellos. Él les ha predicado este Evangelio. Ellos lo han recibido. Ellos están perseverando en él. Y Pablo les dice, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, y esa palabra es el Evangelio que él está hablando aquí, o le está recordando aquí, sois salvos, si no, le dice Pablo, creísteis en vano. Los corintios tenían que creer y perseverar en el Evangelio que Pablo les había predicado. Porque si ellos creían y perseveraban en ese Evangelio, esa era la muestra fehaciente de que verdaderamente su vida había sido transformada por el poder de ese Evangelio y que ellos verdaderamente estaban en la fe. Pablo les dice, si no están firmes en esto, entonces no son salvos. Pero Pablo establece aquí una verdad. Ustedes lo han escuchado, ustedes lo han recibido y ustedes están perseverando en él. Aunque Pablo les muestra un peligro, Pablo les está asegurando que esta iglesia realmente ha escuchado el Evangelio y está caminando en el Evangelio. Aun cuando hay muchísimos problemas en ella, Pablo está seguro de que el Evangelio verdaderamente ha llegado a la iglesia en Corinto y que ellos están firmes y están fundamentados en ese Evangelio.
Y Pablo les dice y les recuerda en los versículos 3 y 4 que el evangelio que él les ha predicado, mis hermanos, no es un evangelio de hombres. Él les dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿conforme a qué? Conforme a las Escrituras. Esta es la primera porción o la primera parte del evangelio que Pablo les predicó. Cristo murió por sus pecados conforme a las Escrituras. Versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿conforme a qué? Conforme a las Escrituras. El mensaje del evangelio que ellos han recibido no es un invento de Pablo. No es una filosofía o una fábula que Pablo se inventó. Es el mensaje central de la Escritura. Y Pablo está diciendo, no es un mensaje mío ni es un mensaje nuevo. Lo que yo les he expuesto es el mensaje de un Mesías que vino a morir conforme a lo que ya estaba anunciado con anterioridad, y de un Mesías muerto que ha resucitado en victoria conforme a lo que estaba también dicho con anterioridad acerca de él y ahora nosotros hemos visto. Conforme a las Escrituras. ¿Dónde? Bueno, hay 3 pasajes claves en el Antiguo Testamento, mis hermanos. 3 pasajes claves. El primero es Isaías 53. Este es un texto clave que anuncia no solo los sufrimientos del Mesías, sino el triunfo del Mesías. Y vamos a leerlo. Isaías 53, verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió él nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Hasta aquí, Isaías está mostrando el cuadro del sufrimiento y la muerte del Mesías. Pero miren lo que Isaías comienza ahora a narrarnos, mis hermanos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. ¿Cómo es esto? Si el cordero está muerto, bueno, aquí hay una palabra y una señal de victoria. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Conforme a las Escrituras.
Ya 800 años antes, un profeta había anunciado que el Mesías vendría, sufriría, moriría, pero también se levantaría de la muerte. El Salmo 22 también, los salmos son muy ricos en anuncios, en dejarnos ver una pincelada acerca de la obra del ministerio del Mesías. El Salmo 22 es uno de estos salmos. Comienza el salmista con unas palabras que usted puede escuchar de la boca de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas son las primeras palabras del Salmo 22. Estas son las palabras de Jesús en la cruz. Verso 8. Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Estas son las palabras de aquellos que estaban mirando a Jesús en la cruz y le decían: si tú eres verdaderamente el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de ahí. Versos 17 y 18. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. La realidad de los sufrimientos en la cruz del Mesías. Pero también el Salmo 16, mis hermanos. Verso 10. Dice de esta manera, anunciando al Mesías: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y cuando Pedro está pronunciando su discurso en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, hablando de esa victoria del Mesías sobre la cruz, aquel Jesús que ustedes mataron, es el Jesús que se ha levantado victorioso de la tumba. Y ese es el evangelio que nosotros estamos predicando hoy. Pedro cita el Salmo 16, verso 10, y le recuerda a esta gente que Dios levantó a Jesús de los muertos. Y se lo recuerda por medio del Salmo 16, verso 10. Mis hermanos, este evangelio que ha llegado a oídos y al corazón de la iglesia en los Corintios no es el evangelio de Pablo. Es el evangelio de Dios, que ha sido predicado desde la antigüedad por los profetas. Aquellos que no tenían todos los elementos, pero aquellos que esperaban con esperanza la llegada del Mesías. Y ahora eso es lo que ha sido anunciado a los corintios, y en eso es en lo que ellos tienen que creer, mis hermanos. Este es el evangelio también que nosotros hemos creído. Este es el único evangelio. No hay más ninguno. No existen atajos. Este es el mismo evangelio que nosotros, 2000 años después, hemos también escuchado y hemos también creído. Y ojalá y que nosotros lo hayamos creído, de verdad. Este. No uno adulterado, no uno inventado. El evangelio de Dios, por medio de su palabra. Ese es el evangelio que ha llegado a nosotros. Y mis hermanos, es el evangelio de la muerte, pero es el evangelio también de la resurrección y de la victoria. Cuando nosotros predicamos este evangelio, no solamente podemos quedarnos y hacer sobreénfasis en la muerte, porque Pablo le dice que este es el evangelio de un Cristo que ha muerto, que pagó por los pecados, pero de un Cristo que ha sido levantado por Dios en victoria, como señal de su victoria sobre la muerte, que es nuestro más grande enemigo. Y Pablo lo dice también en 1 Corintios 15. Así que cuando nosotros prediquemos este evangelio, no solamente digamos: Cristo murió, pagó por tus pecados, sino que digamos: pero Cristo no está en la tumba. Dios no ha dejado a Cristo ahí. Cristo se ha levantado de los muertos en señal de su victoria. Cristo está reinando a la diestra de Dios. Y Cristo también regresará un día por su pueblo. Ese es el evangelio que los corintios han escuchado. Ese es el evangelio que nosotros hemos escuchado y hemos creído. Ese es el evangelio de esperanza, mis hermanos. De esperanza. Y Pablo no entiende
Porque ellos están dudando. Si ellos han experimentado esta gran victoria de Cristo en la cruz. Pablo les está recordando eso esta mañana. Quizás tú nos visites y yo quiero preguntarte, ¿tienes tú esa esperanza? ¿Te has preguntado en algún momento qué esperanza yo tengo más allá de la muerte? ¿Qué significa para mí la vida? Bueno, yo quiero que tú termines en esta mañana de escuchar, porque Pablo también trata ese argumento. Y Pablo también le dice a esta iglesia, si nuestra esperanza está fundamentada solo en esta vida, somos los más miserables que pueden haber sobre la tierra. Y yo quiero que tú escuches en esta mañana cuál es la esperanza de esta gente que se reúne en este lugar y de muchas otras más que se reúnen en otros lugares y que todos los domingos van. Yo quiero que tú escuches en esta mañana esto. ¿Cuál es nuestra esperanza? Dada por el Evangelio en la palabra de nuestro Dios. Mis hermanos, Pablo les dice a ellos no solamente que este Evangelio ha sido anunciado en las Escrituras, sino que este Evangelio ha sido expuesto públicamente. Miren lo que dice Pablo a partir del versículo 5, del versículo 5. ¿Qué dice Pablo? Y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos de ellos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Pablo está diciendo, este evangelio tiene el testimonio fiel de las Escrituras, pero además es un evangelio que ha sido expuesto delante de sus propias narices. Muchos de los que han visto y de los que han sido testigos de lo que ha ocurrido con Jesús están entre ustedes. Están vivos. Yo soy uno de ellos. Pero todavía hay muchos más. El evangelio no es algo que fue oculto. El evangelio fue algo que sucedió como un hecho histórico, visible, delante de la cara de mucha gente. Muchos en ese tiempo pudieron ver a Jesús en la cruz, pero muchos también en ese tiempo pudieron ver a Jesús resucitado. Y Pablo les está recordando eso. Pablo les está recordando, nuestro anuncio no es un anuncio místico. Nuestro anuncio es un anuncio de algo que ocurrió frente a ustedes y que de entre ustedes hay muchos testigos de eso. Ustedes han sido testigos del poder de Dios resucitando a Jesús. No entiendo por qué están dudando. Mis hermanos, muchos han tratado de escribir para destruir, como ellos le llaman, el cristianismo. Muchos ateos se han levantado y han dicho, esto es pan comido. Voy a destruir el cristianismo por medio de destruir la mentira de la resurrección. Y si yo los tengo alrededor, les digo, buena suerte con eso. Muchos de ellos, después de dedicar tiempo, años, a un estudio serio acerca del hecho de la resurrección, han escrito el resultado de sus investigaciones. ¿Saben qué ha salido de eso? Muy buenos libros que hablan acerca de la verdad de la resurrección. John McDowell es uno de ellos. Un hombre ateo, yo voy a destruir la fe cristiana. La resurrección es el mito más grande que existe. Bueno, ahí lo tienen, un prolífico autor cristiano con un libro pequeñito así que se llama Más que un carpintero, pero con otro libro más grande y más profundo
que se llama Evidencias que exige un veredicto, y con otro libro que se llama El factor de la resurrección. Ahí tiene. Otro autor más reciente es alguien que se llama Lee Strobel o algo así. Yo con el inglés no me llevo mucho. Este hombre también estaba o se envolvió en la misma aventura. Bueno, ahí lo tiene, escribiendo acerca de la veracidad de la resurrección y de cómo él, por medio de su investigación, pudo conocer al Jesús resucitado, que las Escrituras dan testimonio de él. Mis hermanos, la resurrección es un hecho. Por la verdad de la Escritura y un hecho palpable en la historia, que fue expuesto delante de los ojos de las personas. Y Pablo está diciéndole eso a la iglesia. No sé, no entiendo por qué están dudando. Si ustedes han visto el poder de Dios allí, mis hermanos, nuestra fe no se sostiene en las fábulas. Nuestra fe no se sostiene en cuentos de hadas, en lecturas para niños pequeños. Tenemos en primer lugar un libro que es todo verdad, el cual anuncia de principio a fin que hay un Mesías que vendría. Nos anuncia la vida del Mesías, su ministerio, su muerte y su resurrección. Tenemos a otros hermanos nuestros a través de la historia que han sido testigos de esa verdad declarada como ha sido mostrada delante de sus propios ojos. Así que nuestra fe no es un cuento. A usted se lo podrán decir todos los días, pero usted puede estar seguro que si hay algo cierto en esta vida, es que Jesucristo murió y que Jesucristo resucitó. Usted puede dudar de otras cosas. Eso es cierto. Y Pablo lo está atestiguando aquí, se lo está recordando a estos creyentes en la iglesia de Corinto. Mis hermanos, hay implicaciones. Pablo le está diciendo, hermanos, hay implicaciones de negar esta verdad tan grande. Versículos del 12 al 19. Vamos a ver algunas de ellas. Pablo comienza diciendo en el versículo 12 lo siguiente: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Si ustedes han creído en la resurrección de Cristo, ¿cómo ustedes ahora están dudando en su propia resurrección? Verso 13, primera implicación. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Si ustedes niegan una cosa, niegan la otra. Si ustedes creen que es imposible que ustedes puedan resucitar, les tengo malas noticias. Entonces tampoco Cristo pudo resucitar. Verso 14. Miren la implicación de esto. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. En primer lugar, lo que nosotros predicamos es mentira. El poder del evangelio que nosotros predicamos no existe. ¿Cuál es la esperanza que tenemos después de esta vida? Su fe es vana, porque su fe carece de sentido. Si su fe no está anclada en la esperanza del evangelio por medio de la resurrección de Cristo, no sirve. Es vana. Miren las implicaciones. Verso 15. Dice Pablo, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Nosotros mismos, dice Pablo, los que hemos anunciado el evangelio, somos unos mentirosos. Nosotros mismos somos hallados testigos falsos, y el testimonio falso, mis hermanos, era tomado muy en serio en aquel tiempo. No como ahora, cualquiera dice mentira y no hay problema. Una mentirita ahí. Pablo está diciendo, somos hallados testigos falsos, y el testigo falso, mis hermanos, en el tiempo del Antiguo Testamento, ¿usted sabe qué sucedía con él? Era apedreado. Pablo está diciendo, si la resurrección es mentira, nosotros merecemos ser apedreados. Somos testigos falsos delante de Dios.
Verso 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. No ha pasado nada. Sencillamente ustedes están donde siempre estuvieron. Condenados, separados de Dios, destinados al infierno. Aún están en sus pecados. No hay esperanza para ustedes. Pablo les está exponiendo el cuadro de las implicaciones de negar la resurrección. Mis hermanos, este es un cuadro triste. Usted puede decir, no, yo sí creo en Dios. Yo creo en que Dios creó todo esto. Yo no tengo problema con eso. Yo creo en que Jesús vivió en esta tierra. Yo creo en que Jesús murió. Yo creo en que Jesús hizo milagros. Yo creo en que Jesús sanó. Pero espérate. Eso de la resurrección ya es otra cosa. Mis hermanos, si nosotros no creemos en la resurrección, estamos perdidos. Lo primero que usted tiene que saber es que usted no es creyente si no cree en eso. Porque el evangelio no está expuesto, no fue expuesto para que usted escoja y usted dice, sí, esto sí, esto sí, esto sí, pero esto no. Ese es el evangelio. Y si no creemos en eso, estamos en la misma condición que estábamos antes. No hemos sido redimidos, estamos en nuestros pecados y vamos camino al infierno. Eso es lo que Pablo está diciendo. Tu fe es vana. Todavía estás en tus pecados. Verso 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Qué triste. Usted puede creer en el Señor, usted puede vivir toda su vida anhelando vivir en santidad, buscando agradar a Dios. Pablo está diciendo, si usted no cree en la resurrección, aquellos que ya murieron, perecieron. Se acabó todo. No hay esperanza para ellos. Y la esperanza era algo en ese tiempo que tuvo que ser muy o expuesta con bastante regularidad, porque los creyentes estaban preguntándose acerca de eso. De hecho, Pablo en las epístolas a los tesalonicenses tuvo que hablar acerca de eso. Pablo tuvo que traer o aclarar la esperanza que nosotros teníamos en la resurrección, y él le dijo, espérense. No, los que están muertos no tienen problema. Están en Cristo y van a resucitar y van a vivir para Dios. Y él les está diciendo ahora aquí, si ustedes no creen en la resurrección, los muertos no tienen esperanza. Pueden haber vivido creyendo en Dios y todas estas cosas, pero si no creemos en la resurrección, todo muy bien, pero todo terminó para ellos. Mis hermanos, estas son las tristes implicaciones de negar nuestra resurrección. Si usted no cree en la resurrección, usted no cree en el evangelio. Usted cree en algunas cosas de la Biblia, usted cree en algunas cosas de Dios, pero usted no cree en el evangelio. Porque el núcleo del evangelio es la muerte y la resurrección de Cristo. Y si nosotros no creemos en eso y no creemos que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos nos levantará a nosotros, no hemos creído en el evangelio. Todavía estamos en nuestros pecados, nuestra fe es vana y no tenemos ningún tipo de esperanza. Verso 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Usted sabe por qué? Porque la esperanza del creyente no está arraigada en esta vida. Y si usted como creyente vive con su esperanza puesta en el aquí y en el ahora, usted no ha entendido el evangelio. Pablo les está diciendo a esta gente, si su esperanza no está en la resurrección, que es lo que verdaderamente da esperanza al creyente, mira, son los más dignos
de conmiseración de todos los hombres. Mis hermanos, el Evangelio trae esperanza para el aquí, pero nuestra mayor esperanza no está en el aquí, está en el allá. ¿Por qué? Porque esta vida no va a cambiar para nosotros. Y cuando hablo de cambiar para nosotros, estoy hablando de lo que muchas veces se promete, en que las cosas van a mejorar, en que las cosas van a cambiar para bien, en que los problemas se van a acabar, en que... Y a veces me agobia escuchar todas esas cosas, porque todas esas cosas solo son una sarta de mentira. Porque puede ser que ahora tenga más problemas, puede ser que ahora sus amigos los dejen a un lado, puede ser que las personas que antes lo tenían así ya no lo quieran ni ver, porque te has metido en la bobería a esa hora. Nuestra esperanza no está en el aquí. ¿Cuál es nuestra esperanza aquí? Que en medio de nuestras tribulaciones y angustias que van a estar y que no se van a acabar y que van a venir, Dios está con nosotros. Esa es nuestra esperanza aquí. Pero nuestra esperanza futura es que un día Cristo va a terminar todas esas cosas que son nuestros enemigos producto del pecado, aún la muerte, como dice Pablo aquí, y que nosotros vamos a resucitar con Él y vamos a vivir con Él por siempre. Esa es la esperanza del creyente, y esa esperanza solo la podemos tener por medio de creer en la resurrección. Porque si no, ¿cómo lo vamos a hacer? Eso es lo que Pablo está diciendo. Si no creemos en eso, verá, somos dignos de lástima. ¿Cuáles son los beneficios de la resurrección? Versos del 20 al 34. Dice Pablo, comienza Pablo en el verso 20. Segunda parte. O bueno, todo el verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado. Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo es el primero en resucitar. Y como Él resucitó, Él es el primero y nosotros vamos atrás. Eso es lo que la Escritura dice. Él es el primero, hermano. Él es la primicia. Miren su resurrección. Así mismo nosotros resucitaremos. Eso es lo que Pablo está diciendo, versículo 20. Versículo 21 y 22. Pablo nos está ahora hablando acerca de cómo en Adán teníamos muerte, pero en Cristo tenemos vida. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Y ahí hay un orden en el cual nosotros vamos a poder ver la resurrección. Cristo ya resucitó. Luego las primicias, luego los que son de Cristo. ¿Y quiénes son los de Cristo? Nosotros. Pablo está diciendo, ahí está nuestra resurrección, ahí está nuestro lugar. Mis hermanos, no en el ahora, cuando Cristo venga triunfante en su segunda venida. Nosotros también resucitaremos, mis hermanos, y Pablo está comenzando diciéndonos, ahí está nuestra garantía. En Adán teníamos muerte. En Cristo tenemos vida. Dice Pablo, versículos 21 al 23. El reino glorioso de Cristo será consumado. Los versículos 24 al 26. Pablo está hablando ahí de cómo el Hijo va a entregar el reino al Padre. Y no me voy a meter mucho en eso, porque es bastante complicado. Y no es la idea tampoco. Pero Pablo está diciéndole allí a los creyentes, la obra de Dios se va a consumar. Cristo va a reunir a su pueblo. Cristo va a acabar con sus enemigos. Cristo va a decirle al Padre, aquí está el reino. Y Él va a mostrarse triunfante. Y ahí es cuando nosotros también vamos a resucitar triunfantes, mis hermanos. Esto es lo que Pablo está mostrando allí. Versículo 29. Hay algo aquí que Pablo hace que es también un poco difícil de interpretar. Pablo habla acerca de una costumbre que había en la iglesia en Corintios, acerca de un bautismo por los muertos. Y él le pregunta, hermanos, ¿cómo
¿O qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? No sabemos a qué se está haciendo referencia Pablo aquí. Quizás Pablo está recordando la manera en que nosotros nos bautizamos en unión o en similitud a la resurrección de Cristo. Y Pablo quizás les está diciendo, no tiene lógica la manera en que ustedes se están bautizando, porque ustedes están simbolizando una resurrección que ustedes no creen. ¿Ok? Verso 29, Pablo lo está haciendo allí. Mis hermanos, Pablo está diciendo en los versos del 30 al 32 que por esa resurrección y por esa verdad que él cree, él está dispuesto, es por eso que él está dispuesto a dar su vida. Y Pablo dice, versículo 30, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. No me importa. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si fue como hombre, si no creo en la resurrección, ¿qué hubiese ganado yo con eso? Si las fieras me hubiesen despedazado, ¿cuál sería mi esperanza? Dice Pablo. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Mis hermanos, Pablo está diciendo, si no tenemos la esperanza arraigada en la resurrección de los muertos, miren, vivamos esta vida como nos plazca, que al final, y esta es una frase que se le atribuye a un filósofo griego llamado Epicurio. Pero es interesante que esta frase está en la Escritura y la dijo el profeta Isaías muchos años antes que Epicurio naciera. Isaías 22:13, él dice lo siguiente: quejándose de que el pueblo de Dios prefirió divertirse, vivir como le viniera en gana antes de dolerse por su pecado. Isaías dice lo siguiente: y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Ahí hay un pueblo que no está centrado en Dios. Está centrado en sí mismo. Está viviendo a sus anchas. Y está viviendo según la frase que Pablo está también citando allí. Mis hermanos, si no hay esperanza en la resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero, usted puede vivir sin la creencia o la esperanza de la resurrección. Pero yo le recomiendo que no viva comiendo y bebiendo porque mañana va a morir, porque la resurrección de Jesucristo es un hecho. Y si usted vive de esta manera, usted se va a encontrar al final del camino con un Dios que le va a juzgar. Así que esta no es la manera. Y Pablo no le está diciendo aquí porque esta sea la manera. Pablo lo está diciendo aquí porque esa es la manera o la cosmovisión de vida de aquellos que no creen en la resurrección. Y esa no debe ser la manera. Mis hermanos, finalmente Pablo da algunas advertencias de que no se dejen influir por las afirmaciones paganas. Pablo les dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Afírmense en el Evangelio. Y olvídense de las tonterías que están escuchando por ahí. Estoy traduciendo a Pablo aquí. Afírmense en el Evangelio que ustedes han creído. Crean en Él. Vivan por Él. Y no escuchen las cosas que no convienen y que no edifican, que están escuchando por ahí. Velen. No pequen. Porque algunos no conocen a Dios para vergüenza
lo digo, dice Pablo. Afírmense en el Evangelio. Continúen creyendo en él. Disfruten de la esperanza de la resurrección. Y hagan oídos sordos a aquellos que se levantan, negando, dudando, poniendo en tela de juicio la fe que ustedes tienen, y en este caso la fe que nosotros tenemos. Estemos firmes, mis hermanos. Demos gloria y gracias a Dios que por su resurrección la nuestra está asegurada. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que actúa hoy en nosotros y que nos levantará cuando Jesucristo regrese. Por eso, mis hermanos, tengamos ánimo, cobremos ánimo. La resurrección de Jesucristo de los muertos garantiza nuestra resurrección. Si usted tiene que articular en 30 segundos el Evangelio: Cristo murió por mis pecados y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Le sobraron 20 segundos para eso. Ese es el núcleo del Evangelio que nosotros como iglesia creemos. Y en ese Evangelio es en el cual estamos firmes y seguros hasta que el Señor venga, y ahí vamos a disfrutar de la verdad de la resurrección. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ayude.